flat, como sin muy buenos días. Un sacudión, un saludo, una palmada, salude a alguien, dele 5 a alguien, diga algo agradable. Apostólica para el ministerio, que yo estaré por lo menos en esta faceta de nuestra travesía en Dios. No puedo decir si es nostálgico o es un momento con sentimientos encontrados, pero ciertamente es un gran gozo verles a ustedes venir a esta escuela y como lo dijo Rowland, y concluir em, en un punto elevado. Para algunos este es el cierre y para otros es la primera escuela. Y este es un tiempo ideal para ser hiperreligiosos y buscar escritura como en la parábola del jornalero que fue contratado en la 11ª hora. Te amo, te amo. To you. Flat, como sin muy buenos días. Un sacudión, un saludo, una palmada, salude a alguien, dele 5 a alguien, diga algo agradable. Apostólica para el ministerio, que yo estaré por lo menos en esta faceta de nuestra travesía en Dios. No puedo decir si es nostálgico o es un momento con sentimientos encontrados, pero ciertamente es un gran gozo verles a ustedes venir a esta escuela y como lo dijo Rowland, y concluir em, en un punto elevado. Para algunos este es el cierre y para otros es la primera escuela. Y este es un tiempo ideal para ser hiperreligiosos y buscar escritura como en la parábola del jornalero que fue contratado en la 11ª hora. Para mí personalmente, y no quiero
exhibir mi corazón de una manera carnal, pero yo estoy, yo estoy, yo estoy aliviado de que esta es la última escuela, porque es tiempo ya que nosotros veamos una réplica, una multiplicación, una duplicación de las cosas que tanto de nosotros hemos aprendido directamente a través de las escuelas e indirectamente a través del River of Life. Y Dios nos dio una palabra específica cuando nos sacó de la denominación que estábamos y dijo: estoy al punto de hacer algo nuevo en la tierra. Y si quieres ser parte, si estás dispuesto a dejarlo todo, no quiero hablar de los detalles que nos llevaron a la preparación del lanzamiento, salir de la denominación para entonces perseguir una travesía en Dios en el cual el futuro era incierto. En la reunión de hijos, al inicio de esta semana que nos llevó hasta esta escuela, cuando cuando Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios no le dijo a Josué: la manera que tú irás, nunca la has corrido. Fueron a los capitanes de Israel que movilizaban a las personas en Gilgal, que le dijeron a ellos: la manera que tú vas, nunca has ido antes. Dios está muy seguro del futuro, aunque nosotros quizás no estemos totalmente, conozcamos cada paso de la travesía. Pero para mí no era una travesía muy clara y teníamos que estar en un estado de una vulnerabilidad muy grande para el Señor. Y nosotros dejamos, solamente tenemos 2 hijos y dejamos una pequeñita ciudad que se llama Greytown con nuestros hijos pequeños y fuimos a Peter Marisburg, donde dijo que debíamos levantar una iglesia que sería un aliento fresco al cristianismo. Y en ese tiempo estaba luchando qué nombre ponerle a la congregación. Y el nombre que personalmente quería era Nueva Vida. Pero no tenía la afirmación de parte del Señor. Entonces, una ocasión particular estaba orando y oí claramente cómo el nombre llegó a mi espíritu. Se llamaría Río de Vida, Salmo 46. Habla del río que hace la ciudad de Dios alegre. Eso es en el Salmo 46. Y me dijo: lo que vas a plantar va a fluir a todas las naciones de la tierra. Es el río que sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Salmo 46:4. Y en ese tiempo no había una evidencia literal de que las cosas que estaban manifestándose. O sea que fuimos a Peter Marisburgo. Dios nos dio una clara muy precisa que no debemos de pedirle a nadie, que debíamos reunirse con nosotros. Y en el 2011, cuando también vinimos aquí a Santan, que empezó el 19 de febrero del 2012, digo: no le pidan a nadie que se unan. Y todas las personas que vienen a esta congregación en Santon, no le he pedido a una sola persona, una sola alma que sea parte de esta congregación. Y Dios soberanamente ha traído las personas. Quizás otros invitaron a otros, pero no yo, ni mi Roland tampoco. Así que así fue como nosotros empezamos en el 1994. Y deseamos y positivamente esperamos, confiamos y, y algunas personas quizás deseamos que algunas personas se sintieran, se sintieran
como descontentos para que pudieran compartir con nosotros. Pero realmente en mi año 1994, 95, 96 fueron años de formación en nuestra vida. Realmente no estamos completamente en la cultura apostólica, estamos transicionando, sabiendo que había algo más allá del mover pentecostal y carismático que realmente no entendíamos lo que era. Habían cosas que estaban resonando en nuestros espíritus que no podíamos ponerle un vocabulario. Y durante esos años pasamos mucho tiempo orando y ayunando. Y Dios tuvo que desintoxicarme de muchas cosas, por ejemplo, leer. Yo leía muchos libros, me encantaba estudiar y estaba haciendo mis estudios posgrado en teología. Me pidió que entonces dejara todo eso, que dejara mi tesis, que en ese momento un, me hubiese dado un nivel que me pudiera llevar a hacer el máster para después hacer una maestría para luego hacer un doctorado. Pero el Señor me pidió que lo dejara y lo hice en obediencia. Tuve que dejar años de estudios, todo, lo abandoné. Ustedes se abría un libro, me dormía literalmente en la primera página, pero se abría las escrituras, no podía realmente dejar de leerlas, así que me liberó eh, de leer otros libros y solamente concentrarme en las escrituras. Y los primeros sermones durante mis 3 años a nosotros nos enseñaron que teníamos que seguir las ideas de la homilética y la exégesis, la hermenéutica, la exégesis y asegurarnos que cada oración tuviese su punto, que todo lo que es la manera en la cual nosotros nos presentábamos dentro de la denominación que nosotros salimos, y Dios nos estaba llevando a través de una travesía totalmente diferente para hacer una historia. Entonces luego con Robert Muniam nos encontramos con unas personas. Entonces comenzaron a darle vocabulario a algunas cosas que estaban resonando en nuestros espíritus, y ellos fueron como parteras que nos permitieron llegar a un nivel mayor, algo más comprensivo de lo que nosotros entendíamos. Y era ahí, en 1999, casi llegando al 2000, yo estaba en Ghana, y en ese momento estábamos en un momento de transición. Estaba en una transición entre lo carismático, pentecostal y lo apostólico. Y la presencia de Dios en esos días fue literalmente tangible, muy tangible. Las unciones eran peculiares. Es mío, tuyo. Sí. Y los encuentros con Dios eran tan reales para nosotros que la manifestación de Dios era una realidad tangible. Y fue en ese contexto que nosotros fuimos a Ghana, y Dios me dijo que me iba a llevar al este de África y que me iba a llevar al mundo. Pero cuando estuve en Ghana, Dios literalmente me habló claramente y me dijo, la estación ha cambiado, el paradigma ha cambiado, ahora mi vocabulario me permite, pero básicamente me dijo que cosas nuevas estarían sucediendo y que la preparación tenía que tomar lugar por causa de lo que iba a ocurrir. Y me dijo, el tiempo de conferencias ha cerrado por un tiempo ya. Y voy a traer a la escuela, la iglesia a las escuelas. Y específicamente me dijo de la escuela de Tirenio. Quiero que seas parte para que lo prepares para transicionar a una nueva estación.
y sabemos que esa estación se le llama la estación apostólica, prepara a los líderes a la estación apostólica. En ese tiempo yo no era conocida, no teníamos jurisdicción, los líderes ni siquiera considerarían venir a nosotros. Nuestros nombres eran desconocidos en círculos. Estábamos en la etapa incipias para desarrollarnos en esta estación y no teníamos las condiciones realmente para levantar una escuela y por eso puse ese pensamiento a un lado, como durante 6 meses cada vez que trataba de olvidarme, pero iba creciendo, iba creciendo. He aprendido que con Dios no se puede jugar, con Dios no se puede luchar, porque ciertamente Él te lleva al punto donde Él desea llevarte, para que le sigas. Y en ese contexto, creo que en el 2000, iniciamos la escuela en el 2001. Nadie mostró ningún tipo de interés cuando empezamos las escuelas. Pensaba que era como un deseo, así que lanzamos la escuela. Pero 2 o 3 semanas antes de que iniciara, de repente comenzaron a llegar los registros, personas se comenzaron a registrar. Creo que se habían como 8 a 10 naciones que se registraron por primera vez. Por lo menos una representación, una representación. Y obviamente dimos pasos inmensos de fe porque en esos días nosotros teníamos que escoger lugares para que las personas puedan dormir y desayunar. Lo que recibíamos apenas podía pagar el edificio, la renta. Ahora esos edificios son nuestros. Ahora Selvin es el que es el pastor y es el que se ocupa de todas esas propiedades. Pues, eran como 45,000 rand y Dios me dijo que la iglesia local entonces no iba a financiar las escuelas y realmente ninguna de nuestras iglesias financia las escuelas porque todas han sido financiadas de una manera sobrenatural. También tenemos que proveer alimento. En la primera escuela ni siquiera teníamos micrófonos que valieran la pena. No teníamos ni siquiera una cámara. Se nos había olvidado que teníamos que grabar con los tapes, con los cassettes. No pudimos ni siquiera grabarlos. Estoy diciendo todo esto porque no quiero perder su tiempo, pero necesito que ustedes entiendan los principios humildes, que no podemos menospreciarlos, como Dios hace las cosas. No podemos menospreciar los pequeños comienzos. Y lo que Dios realmente hace es algo, Dios hizo un mover soberano y es así como nosotros empezamos. En esos días nosotros hicimos escuelas y por eso era que quería que en el tiempo de adoración, ni siquiera teníamos adoración los primeros 3 días. Dios nos dijo, remuevan los cantos, porque la gente entiende, queremos que sepan cómo la presencia del Señor viene por medio de las escrituras, por medio de la palabra, y no teníamos ni siquiera cánticos ni nada, simplemente eran palabras y palabras y palabras y las personas tenían que romper el cansancio, el sueño y nadie estaba seguro de las cosas que se decían y todos los retos que tenían que atravesar y luego del tercer día se abrían los cielos y la gloria del Señor descendía y entonces venían el equipo de adoración y adorábamos
Y por eso deseo que la escuela sea algo muy, muy callada, que no queremos estimular los ambientes para que pensemos que que Dios se mueve a través de las atmósferas. Así que nosotros empezamos de esa manera y teníamos 7 días de escuela, lunes, y terminábamos hasta un domingo en una etapa y cerrábamos los domingos. Eran días muy largos. No había ni siquiera aire, era un almacén, una factoría. 6 sesiones al día y la gente decía, estamos cansados, usted tiene que seguir, ¿no? Y yo estuviera reprendiendo el espíritu de religión en cada sesión. Y todo viene a un lugar donde hay que concluirlo. Así que esta escuela que comenzó en abril del 2001, ahora termina, concluye en septiembre del 2017. Hemos tenido 30 en 17 años, pero quieren cómo se alinean el mes que viene. Serán los 500 años de la reforma propagado por los europeos, que tuvo un impacto poderoso sobre la faz de la tierra, a través de los ortodoxos, los católicos, los evangélicos, los protestantes, las reformas, los independientes, como tú quieras llamarlo. 500 años, 30 de escuela, que nos va a lanzar al 18 año. Jesús, desde la edad de 12 años hasta sus 30 años, fueron 18 años. De la edad de 12 años hasta los 30 años, cuando Jesús empezó, son 18. Así que terminamos, son los 500 años de la reforma, la celebración de los 500 años de la reforma de Martín Lutero. Así que las personas de este calibre, nosotros ahora estamos entrando en una faceta que yo entiendo que tiene un significado poderosísimo espiritual. Quiero leer una porción de las escrituras. Las primeras 2 sesiones van a ser muy introductivas, muy básicas, pero es para establecer un fundamento y la escuela en el contexto por el cual nosotros, de lo que Dios realmente quiere que se desarrolle en la escuela. Vamos a Marcos, capítulo 1, del 1 al 15. Marcos 1, Marcos 1, del 1 al 15. Principal Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Estas son palabras sumamente importantes, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero de sus lomos y comía langosta de miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo,
el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendió sobre él. Y vio una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero que todos los sugieres por favor se detengan, que todo el mundo se siente por favor. Y luego y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles que le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Observen los énfasis. Juan el Bautista, la declaración del Hijo, la tentación en el desierto, la predicación del Evangelio del reino, diciendo, el tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo esto está situado en el punto en el cual Jesús alcanzaría la edad de 30 años. Y el 30 tiene múltiples significados. El 30 significa madurez. Creo que nosotros tenemos que entender que aún Adán, en el punto de su caída, vivió 30 por 30 más 1, 901 años. Aún el Hijo de pecado llegó y alcanzó en este múltiplo de 30. José tenía 30 años cuando estuvo delante de Faraón en Génesis 41, 6. José tenía 30 años cuando se acercó al faraón, se presentó delante del faraón. Eso está en Génesis 41, 6. Así que el número 30 en edad significa mucho porque habla de madurez. Entra al ministerio con un nivel de madurez, un nivel de preparación. También el 30 es el número de traición, el valor de la venta de Jesús. En los 30 monedas se pagaron por el dueño. Se tenía que pagar en el Viejo Testamento. Judas pagó 30 monedas por la traición de Jesús. Entonces el número 30 también es el año cuando el sacerdote es de la tribu de Coat, eran inducidos, eran ya reconocidos en su oficio sacerdotal en el tabernáculo y era a partir de los 30 años hasta los 50 años. Se retiraban a los 50. Y si realmente usted toma el número 30, también podía llevarlo literalmente, que son 12 más 18. Oigan, 12 más 18 son 30. Y si tenías que dividir la vida de Jesús en dos aspectos, podemos ver que hay dos marcas importantes en la vida de Jesús. La primera es los 12 años, cuando él estuvo en el templo hablando con los ancianos, más los 18 años, que son 3 veces 6, 6, 6, 6.
que implica una maduración de nuestra humanidad. También 30 es 5 por 6, o sea que habla también de una maduración de gracia sobre el espíritu del hombre. Maduración de gracia 5 por 6. 30 en la vida de Jesús es cuando Juan le reconoce como el Cordero de Dios. Y cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, Juan estaba declarando, he aquí el sacerdote. Él estaba reconociendo en Jesús, en el cual más adelante se puede ver justicia, donde Jesús luego le dijo a Juan el Bautista, hagamos por esto, por asunto de justicia, en Mateo 3, del 1 al 17. En el Jordán, cuando Jesús fue a ser bautizado, podemos ver en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Sí, entonces ya entiendo aquí. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, la palabra clave, toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos se abrieron, fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, descendió en forma de paloma, y la voz del cielo. El número 30 es importantísimo. También el 30, en cuanto al bautizo de Jesús, somos introducidos a una frase importante que aunque del Viejo Testamento, que aunque Juan estaba anunciando el Cordero, que es un símbolo del sacerdocio, una voz del cielo declaró, este es mi hijo, nos está diciendo que el número 30 también es el número de madurez del hijo. Luego vamos a hablar acerca de eso. Y también se sabe, Jesús hizo una declaración también en Juan 18:33. Vemos como el número 3 también tiene que ver con el rey, con Juan 18:33. Nos habla de cuando Jesús fue delante de Poncio Pilato y, y le pregunta a Poncio Pilato, ¿eres tú el rey? Y Jesús le contestó. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío y tu nación? Estamos hablando de Juan 18:35. Juan 18:35. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, y mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es aquí. Luego Pilatos le dijo, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual él nació? Para exhibir, o sea, a los 30 años, Jesús no solamente es el 30 años de madurez, sino es de hijo, de sacerdocio, de ser sacerdote y también ser rey. David también tenía 30 años cuando comenzó a reinar. David a los 30 años, él reinó en Judá 7 y sobre Israel 33. Eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 5. David a la edad de 30 reinaba. Así que yo realmente estoy empezando a ver que el número 30
en el simbolismo también del 30 de la edad, en gematría, la numerología del 30, hay un misterio que tiene que ser descodificado. Y el misterio es que este número nos indica de muchas, muchas maneras que este es el año en el cual alguien es desatado a su, no solamente a, en la geomática del número 30 geomática, vemos que nos habla de un punto de la madurez del número 30. Estamos en un punto climático en el cual una iglesia se está emergiendo, está siendo coronada con un espíritu de madurez. Estoy hablando de un cuerpo corporativo maduro que tiene que estar listo para lo que Dios va a hacer en la tierra en este momento, en este Kairos. Realmente lo creo. Así que quiero hablarle de cómo la escuela empezó y también la metodología de la escuela. Y quiero decir algo muy claro. Esto no es, a- no es una declaración. Algunas personas que vienen a nuestras escuelas eligen a quién quieren escuchar y hacen eso popular, pero lo que no quieren oír, entonces lo hacen impopular. Y algunas de nuestras perspectivas son sumamente radicales porque Dios nos la ha dado a nosotros. Y a veces en el día en que nosotros vivimos tenemos que ser provocados y el día del Señor es el día de la provocación. Algunas personas no han cambiado sus odres, pero quieren el vino nuevo. No han cambiado sus actitudes, pero quieren el nuevo contenido. Usted no puede realmente. Entonces, la metodología que Dios nos ha dado es lo que yo llamo, lo que yo introduje años atrás. Introduje una frase que es la post-resurrección. Y eso vino de Lucas capítulo 24. La metodología post-resurrección. Y esta metodología es algo que Dios me dio por medio de la revelación. Cuando yo estaba volando de gana, luchando con la decisión de anunciar las escuelas, Dios me dio un texto completo que me hizo leer. Me hizo leer Lucas 24 del 13 en adelante. Esta es la metodología que quiero que tú tengas en asombro para poder traer una transición. Y aunque todos tenemos diferentes metodologías, así fue como Dios me vistió a mí. Este es mi modus operandus. Me dio las herramientas en el cual las escuelas se inician. Lo primero que me dijo fue que en esta metodología nosotros tenemos que tener una perspectiva centrada en el logo. Tener una perspectiva centrada en el logo, que es la palabra. Y me llevó en un caminar, en una travesía, y es como si yo fuera uno de los dos discípulos que estaba con él, que era Cleofas y el otro que no sé, que el nombre del segundo no es dado. Y estos dos discípulos estaban en una travesía de 7 millas de Jerusalén, estaban en el punto de exactitud, en el punto de perfección que era Jerusalén, y estaban haciendo esta travesía. Ellos iban camino a Emaús. Bus Emaús significa un baño tibio, y ellos estaban como buscando un lugar de alivio, pero ellos se estaban alejando del punto centrado para buscar calidez en cosas fuera de Jerusalén y se estaban saliendo entonces del propósito. Estudia como yo me acerqué a ellos y cuando él se acercó, él no se develó a ellos inmediatamente. Él no les explicó quién él era, no usó ninguna
ningún tipo de manifestación, no usó ningún teatro, ninguna demostración. Y lo que él hizo fue que él abrió las escrituras para con ellos, abrió las escrituras, primero la ley y los profetas. No lo pudo llevar todavía a los salmos porque no tenían un encuentro subjetivo con la palabra. Para que entonces la palabra se convirtiera en un salmo. Los salmos no se pueden cantar. Tú tienes que tener un encuentro con la palabra de Dios para poder entonces cantar de tu espíritu las cosas que el Espíritu de Dios te está diciendo. Entonces lo primero que él dijo fue, tenemos que enseñar a las personas cómo caminar a través de las escrituras. La ley son los primeros 5 libros. Acuérdense que el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento no estaban escritos. Eso vino en el cuarto siglo, en la forma que nosotros tenemos. Los apóstoles nada más tenían los primeros 39 libros del Viejo Testamento. Ellos tenían que atravesar a través de los 39 libros para entonces poder traer los 27 libros que nosotros tenemos como un compendio de los 66 libros de las Escrituras. Entonces ellos tuvieron que ir a través de la ley y los profetas y traernos a nosotros la revelación que nosotros conocemos ahora, que en el cual somos los beneficiarios, y tratar tanto los 27 y los 33 libros coiguales en importancia. Por ejemplo, en el libro de Timoteo dice que todas las escrituras es inspirada por Dios, hablando del Viejo Testamento. Y las escrituras nos dicen que tenemos una palabra profética más segura hablándose del Viejo Testamento y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta habla también al Viejo Testamento. Pero nosotros sabemos que proféticamente también acomodó los 27 libros que aún no estaban escritos. Y por eso hoy en día solo creemos en solo la escritura. Y tomamos esa frase de las declaraciones de la Reforma de Martín Lutero. Pero el objetivo es de caminar estos dos discípulos a través de las escrituras, la ley y los profetas, en esa travesía de 7 millas de Jerusalén a Emaús, últimamente con el objetivo de que ellos puedan tener a Cristo, aparecérseles a ellos desde las mismas escrituras, para que ellos entonces pudieran retornar a Jerusalén y conectarse a los 11, para que se conectaran a la gracia apostólica de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Así que Jesús caminó a través de las escrituras, los tomó paso por paso, línea por línea, y para tener tener un concepto céntrico del logo, el Cristo tenía que ser develado. Y es así como nosotros hablamos de ser centrados en la palabra, tenemos que estar focalizados cristocéntrico, no centrado en el espíritu, sino cristocentro. Cristocéntrico, porque es el Espíritu Santo quien nos trae a Cristo de las Escrituras. Algunas personas lo que desean es la manifestación, pero no quieren la cristología. Y lo que nosotros hemos estado enseñando durante todos estos años es que al menos usted que tenga una revelación de Cristo, usted no puede tener una revelación de Dios. Y que Cristo es la clave a las Escrituras y que el Espíritu Santo, el objetivo primario del Espíritu Santo no es llevarlo a las manifestaciones, sino llevarlos a la revelación del Cristo escondidos en el logo, en la palabra escrita. ¿Están conmigo ustedes? Así que estas escuelas han trabajado de una manera persistente, llevándonos a través de las escrituras para que Cristo pueda aparecer últimamente, para que nosotros podamos ser reconectados con a nuestro destino que está encapsulado en la gracia apostólica. La meta es abrir las escrituras. Eso fue lo que hicimos y no fue fácil. Y es por eso cuando Roland dijo, es un milagro que podemos hacer 17 años de escuela. Nunca la mercadeamos, quizás pueda haber un mensaje de Facebook, pero en aquel entonces ni siquiera había Facebook, no había medios sociales. Y todo lo que hacíamos era por vía de correo electrónicos. Y algunos de ustedes pueden dar testimonio que yo viajaba y ni siquiera anunciábamos las escuelas y las personas venían de toda parte del mundo.
Y mientras yo estoy hablando con ustedes, a cientos y cientos de personas que nos están escuchando en live streaming, que es una ventaja a nuestro alcance, pero lo primero que hicimos en las escuelas era que no veníamos con nuestras opiniones y nuestras teologías o teorías, veníamos con la palabra de Dios. Vinimos con la palabra de Dios. Abrimos las escrituras y la abrimos a las personas que eran relativamente, que tenían una visión muy limitada y probablemente eran ciegos espirituales. Muchas veces hablamos de sanar la ceguera física, pero se nos ha olvidado que la gran mayoría de la iglesia ha heredado cataratas, ceguera espiritual. Tenemos escamas sobre nuestros ojos. Aún el gran apóstol Pablo tenía escamas sobre sus ojos porque estaba ciego, era un ciego religioso y aún mataba a aquellos en su ceguera religiosa. Mataba aún a aquellos que seguían al camino que era Cristo. Y un gran porcentaje de la iglesia, aún dentro de las comunidades apostólicas, que son ciegos a la revelación de lo que Dios está haciendo. Y no existe ninguna manera de abrir los ojos si no es a través de las escrituras. Jesús abrió las escrituras y le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dijo, para sanar, para abrir los ojos ciegos, los sordos. Yo les digo a ustedes, solamente la palabra de Dios puede revelarnos quién Él es. Solamente la palabra de Dios. Lo segundo que quiero decir, que esperamos haber alcanzado en estas, era abrir los ojos a través del partimiento del pan. Si usted entiende la travesía, y no lo estoy leyendo por asunto de tiempo, pero la travesía en el camino de Jerusalén a Emaús, las 7 millas de travesía, él caminó a través de las escrituras con ellos y en ese camino a Emaús, por 7 millas, él habló, él enseñó la palabra, pero cuando llegó a la casa, él entonces eh, se sentó, abrazó algo y era la mesa, partió el pan como lo hizo en el día que él fue traicionado y dijo, este es mi cuerpo que fue partido por vosotros. Y cuando él partió el pan, los ojos de ellos, de los 2 discípulos, fueron abiertos, simplemente enseñando la palabra. No fue suficiente, pero creando un ambiente, llamando la mesa, una mesa comunal, una mesa en la cual la palabra puede convertirse en pan y en gracia, y la administración de las gracias puedan ser dadas, distribuidas a nosotros, permitió que nosotros pudiésemos entonces ver las manifestaciones de Cristo, ser reveladas, y hablaremos de eso más adelante. Y luego hay una tercera faceta, y en el verso 44 y 45 de Lucas 24, le abrió el entendimiento. Partió el pan, le abrió los ojos y luego le abrió el entendimiento, que significó la asimilación de cómo pueden ver coherentemente las cosas de Dios. Y eso no pudieron hasta que se les apareció a ellos en su cuerpo glorificado. Primero se le apareció como un extraño, como un forastero, y luego como un espíritu, pero luego se le presentó como un cuerpo glorificado y les abrió el entendimiento. En nuestra travesía, sí, muchos de nosotros recibimos los estudios, el griego, el hebreo y todo eso, y todas las grandes revelaciones, y venimos aquí y hablamos acerca de cómo el Señor fue desarrollando todas las cosas y el cuerpo fuimos creciendo en la comunión de nuestra fe, pero ciertamente la comprensión no estaba ahí, la asimilación no estaba ahí. Y solamente es recientemente cuando la luz está rompiendo la oscuridad y ahora estamos viendo un cuadro mayor, el entendimiento, la comprensión está tomando lugar.
Y estas facetas de nuestra travesía fueron sumamente significadas. Y fue en este contexto de este camino de Maús, de esta travesía que nos dirigía hacia la posición Sion, que vemos el ambiente de Hechos 2:42, que le llamamos los cuatro pilares de una comunidad apostólica. Dr. Segui ha hablado extensamente acerca de esto. Cuatro aspectos fueron fundamentales en la metodología post-resurrección. Número uno, Hechos 2:42. Hechos 2:42 nos habla acerca de cómo ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, de la comunión de los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estos son cuatro pilares definitivos en el cual nosotros hemos enmarcado todo lo que hemos hecho. Y esto puede estar desarrollado y ser desarrollado extensamente en estas. Primero la doctrina. Observen cómo primero nos habla de la doctrina, luego la comunión entre los santos, luego el partimiento del pan y del vino. El cuarto, las oraciones, que no habla de guerra espiritual ni reuniones de oración y atando y desatando demonios. No es, no es el pensamiento de un apóstol que tiene jurisdicción, que que por medio de las oraciones de esos apóstoles, que entienden que por medio de regiones que han sido dadas, pero estas oraciones nos hablan de una intimidad íntima, de espíritu a espíritu, que trae gracia y gloria a la iglesia de Cristo. O sea que estas cuatro cosas, en el camino la doctrina fue dada. Ellos estaban caminando las 7 millas, que es algo que es crítico. Alguien dijo que nosotros no necesitamos la doctrina en la iglesia, y que no entienden, la doctrina divide, así que no necesitamos doctrina, que la doctrina es simplemente la opinión de alguna persona. Lamentablemente la iglesia se daba persistentemente a la doctrina de los apóstoles, y estas no son frases didácticas, simplemente son frases fundamentales de verdad presente vía canales apostólicos. La Biblia nos dice que todas las escrituras es inspirada por Dios, primeramente para doctrina, pero es dado primero para doctrina, luego instrucción, para redarguir. O sea que la doctrina es crítica. Es la doctrina de Cristo. Si cualquier hombre o mujer viene a su casa y no le trae la doctrina de Cristo, del Padre y del Hijo, ni le bese, ni le salude. Eso es lo que dicen las Escrituras. La doctrina de los apóstoles era crítica, era fundamental. Eso fue lo primero. Y estas escuelas se enfocan en las doctrinas, se enfocan y hacen énfasis, y confío que muchos de ustedes van a levantar escuelas y harán en sus regiones, en la tierra, en la dinámica de la verdad presente, la verdad presente, el rema, del logos, el, el agua convirtiéndose en vino. Todas esas cosas serán una realidad. Déjeme decirle, no habían dos escuelas en estos 17 años en las 30 que fuera igual. Ninguna. Nunca hemos venido con un manual, quizás repetíamos mientras iba creciendo nuestro espíritu, pero cada escuela era fresca. Cada escuela traía una descarga, traía ajustes. Ustedes venían a esa escuela con sacos vacíos y se iban con sacos llenos de grano, porque ustedes sabían que iban a recibir doctrina, no una declaración de fe. Sí, recibían estrategias también. Lo segundo era
que cuando iban a la casa, fueron a la casa y él se hizo como el que se iba y les rogaron. Las escrituras nos dice que él se sentó a la mesa. Primero abrió las escrituras, que es la doctrina de los apóstoles, habla de la doctrina de los apóstoles. Lo segundo que hizo fue que él entró, él nos había revelado, simplemente abrió las escrituras, pero los ojos del entendimiento de ellos estaban cerrados hasta que llegaron a un nivel en el cual podían tener comunión. Sentarse en la mesa es metafóricamente una referencia a la coinonía. Solamente cuando él partió el pan, la gracia era administrada. Y quiero decir claramente que usted no puede compartir la doctrina si usted no lo puede bajar a los niveles de intercambio espiritual. Y nosotros podemos tener comunión y por eso es que dedicamos mucho tiempo alrededor de almuerzos, tener comunión, etcétera, etcétera. Y esta es una cultura patriarcal. En las escuelas, a nosotros vemos que es, por ejemplo, la palabra en inglés las reuniones se dicen en inglés MEETING, eso habla de reunión, pero nosotros lo cambiamos, en vez de decir MEETING, nosotros decíamos MEATING, y eso habla de carne, de comer. Y nosotros teníamos almuerzos y cenas que hacíamos siempre cuando las escuelas eran pequeñas, que habían 100 personas. Nosotros íbamos a todo el mundo para que entrara por lo menos a un almuerzo o una cena y teníamos a los expositores que tuvieran como con 60 personas y teníamos personas preparando desayuno, almuerzo y cena, no porque la comida era el todo, pero era muy importante para nosotros porque entiendo que esta actitud indiferente, fría, en la manera en la cual nosotros accedemos a las cosas de Dios, si nosotros no sabemos cómo establecer una mesa comunal, una mesa de intercambio, es ambiente, es ajustando los ambientes, preparando los aposentos altos, preparando la mesa para que Él pueda venir y pasar y celebrar la Pascua con nosotros. Todas esas cosas son importantes en nuestros niveles de desarrollo espiritual. Lo que ha sucedido es que estamos creando, lo que ha sucedido en la iglesia es que se han creado centros de entretenimientos, equipos de adoración, y tenemos ambientes fríos de como si fuéramos ambientes de negocios, donde la gente viene a una cultura corporativa, pero no a una cultura de familia. Y estas son cosas sumamente importantes para nosotros. Y aunque estamos sentados aquí, yo quizás puedo ser un poco más estricto de los movimientos y los celulares, y todo eso es porque hay muchas veces falta de disciplina entre las personas, pero queremos traer la cultura correcta. Se requiere un decoro, hay ética, hay valores, hay conciencia de otros en la mesa. Todas estas cosas son muy importantes de tomarlas en cuenta, así que nosotros hemos creado ambientes centrado en la administración de la palabra. Esos son aspectos sumamente importantes. Y lo tercero es que partieron el pan. Partir el pan también puede ser las administraciones de Doma, que hablan de los carismatas Domas. Y eso sucede cuando la palabra transforma, es transmutada, transfigurada a gracia, a la gracia. Cuando la palabra no era simplemente algo esotérico o algo informativo y la reunión de tanta información, pero ahora la palabra se convierte en gracia. Así que cuando llegamos, no simplemente vinimos a recibir información, sino que también vinimos a recibir toda la gracia. Esa gracia tenía que ser partida y solamente podía venir a través de los apóstoles y los maestros. Por lo menos ahora tenemos personas que venían. Uno de los retos más grandes que yo he tenido era cómo reducir los expositores porque no quería que se convirtiera en una reunión glorificada,
y como darle suficiente tiempo para que ellos puedan adjudicar y distribuir su gracia, porque tenemos tanta gente llena de gracia, pero no queríamos simplemente que fueran unos sermones con pensamientos populares, sino y eso para nosotros era sumamente difícil en los días. Yo, en los primeros días de las escuelas, yo daba hacía casi todas las sesiones y luego venía Sean y me nos ayudaba. Y esos eran los días cuando empezamos. Y luego tuvimos y dispensarios de gracias que vinieron y nos dispersaban gracias a niveles de gracias que nos impartían, en el cual todos hemos sido beneficiarios. Hoy en día nosotros somos más ricos por causa del depósito de las gracias que yo cargaba. ¿Y cómo vino todo eso? Eso no vino. Y Doctor Sam estaba diciendo anoche en la mesa lo grandioso y maravilloso que cada cual se sentaba a escuchar al otro exponente. Nadie venía simplemente a hacer su sesión y se iba, sino que todos nos sentábamos y nos sometíamos a la gracia del otro. ¿Y sabe lo que ha sucedido? ¿Saben lo que ha pasado a través de eso? Que todos somos más ricos en gracia y hemos sido ajustados, hemos sido forzados a ver otra perspectiva hemos sido forzados para ver las cosas provocativas e irritantes que otros exponentes decían. Somos estamos más afinados, otros venían también a, a enriquecernos, hemos tenido enseñanzas robustas y eran transacciones respetables en el espíritu que teníamos, y ahora todo el mundo se ve más sabio, más inteligente, y ahora se están viendo hasta mejores, y aunque tengan más ganas por las transacciones de gracia. Y últimamente nos traía a niveles mayores de intercambios con Dios. Las oraciones, las oraciones cuando habla como el cuarto pilar, no habla esto nos hablaba de su posición glorificada de Jesús, cuando las oraciones aquí tienen que ser redefinidas. Muchas personas se ofenden conmigo presentemente por causa de la perspectiva que tengo con relación a la guerra espiritual. Yo sé acerca de guerra espiritual porque tengo que estar peleando contra demonios y principados, pero porque no los traigo, eh, y algunos quieren ser mesías sobre regiones completas porque entienden que ellos son los mesías al echar fuera principados, pero eso no tiene que ver con esta manera tonta, y perdone que usé la palabra estúpida o mundano, eh, y manera tonta, mejor me retracto y digo la manera tonta y mundana. Les voy a decir, ¿por qué estoy usando? Porque algunas personas tienen una perspectiva equivocada de los niveles más altos de transaccionar que van a ocurrir. Y van a ocurrir cuando podemos pactar con Dios. Esto es un nivel de transacción, de coinonía, de pacto, de, de poder, de tomar los niveles más altos de poder hablar con Dios. Yo sé porque yo recibí un mandato en esta semana muy claro de parte de Dios, que van a tener 3 niveles de liberación que van a ocurrir, 3 niveles. Los ambientes, atmósferas, echaremos, echaremos principados, estaremos echando fuera demonios de atmósferas, de sistemas, y echaremos demonios fuera de personas. No de la forma primitiva de guerra espiritual como nos conocimos, quizás que aprendimos de una bruja que se convirtió al cristianismo. No, 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 no. Nosotros vamos a recibir eh, instrucciones del trono de Dios, y nosotros vamos a liberar regiones, liberar sistemas y echar fuera demonios, y será de una manera muy diferente. A ver, traeremos sanidad de ambientes, sanidad de atmósferas, sistemas y de personas, pero no de una manera primitiva y arcaica
de como los conocíamos antes. No vendrá del oeste, no vendrán del oeste, sino que vendrán del mismo cielo las instrucciones. ¿Están listos ustedes por eso? Así que eso nos trae a nosotros al nivel en el cual por 30 años estuvimos en esta travesía, en la 30ª escuela. Dios nos va a desatar en la identidad que Él nos ha dado. Todos somos corporativamente el Hijo de Dios, pero entiendo que esta escuela será una escuela para desatarnos, para lanzarnos. Hablaré de eso más adelante. Esta escuela seremos comisionados para establecer el reino de Dios en la tierra como nunca visto jamás. Tengo una convicción tan grande como lo tengo ahora. Déjenme decirle cuando se lo digo a ustedes, este es el tiempo de la manifestación del reino de Dios. La liberación de atmósferas, de sistemas y de personas y de naciones. Nosotros estamos al punto de entrar donde regiones completas conocerán a Dios como nunca se ha visto. Este es el día en el cual nosotros estamos viviendo. Es un día glorioso, es un día glorioso. Y es en ese contexto y en ese trasfondo que quiero oficialmente abrir la última 30ª Escuela Apostólica para el Ministerio. Y mi oración es que muchos de ustedes salgan de este lugar ungidos, eh, comisionados, preparados y equipados. Muchos de ustedes se han estado sentados, pero ahora es el tiempo de ir y terminar la obra que Dios nos ha llamado. Y aquellos que nos acabaron de reunir, que son los primeros, no se preocupen. Nuestro Dios es un Dios de ecualización. Lo que hará con usted, lo hará rápido, en un momento. El agua se convertirá en vino y será tan buena como aquel que está con nosotros desde la primera escuela. Así que levantemos nuestras manos y vamos a dedicarle esta escuela a Él, a su gloria. Levantemos nuestras manos. Traigamos nuestras personas a Él. Consagrémonos a Él. Dios, dedico mi vida a ti. Los planes que tú tienes para con mi vida, yo estoy listo para hacerlos. Estoy listo para cumplir tu propósito en mí. Quiero ser parte de la compañía de los 30, de la compañía de los maduros, Padre. Oficialmente hemos abierto esta escuela para tu gloria. Nos presentamos a ti. Desátanos en el destino, desátanos en el propósito tuyo. Cumple lo que tienes que cumplir. Que este tiempo en el cual nosotros estamos juntos no sea un tiempo cualquiera, sino que sea el momento en el cual nosotros estemos comisionados al llamamiento celestial que tú nos has llamado. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y todo el mundo dice amén. Quiero dar algunos anuncios mientras están parados. Empezamos a tiempo, así que a partir de mañana usted estará aquí antes